infradiagnosticado, se nos pasa la gran mayoría de veces, por el motivo principal que tiene una diversidad de sintomatología que tiene el paciente. ¿Cuál sería la definición de TEP? Es una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por un trombo originado en otra parte del cuerpo. Principalmente el sitio de liberación del trombo es a nivel iliofemoral o a nivel del hueco popliteo, ¿no? No solamente, como le digo, cuando el trombo está adosado a un vaso, es el trombo, y cuando se libera se convierte en un émbolo. Los émbolos pueden ser sépticos, como en el caso de la endocarditis bacteriana, pueden ser de líquido amniótico, en el caso de las puérperas, pueden ser por émbolos grasos, como se vería en los pacientes con pólipos hematizados o los grandes quemados. Y también los émbolos gaseosos que se ven en los pacientes de los busos, ¿no? Eso sería más o menos la definición de lo que es un TEP. Bueno, la epidemiología, lo más común es hombres 2 veces que las mujeres, 2 a 1. Más común después de los 75 años y es una causa común de muerte súbita, ¿no? Cardíaca. La prevalencia, más o menos se dice que es la tercera causa de muerte cardiovascular aguda. 600.000 casos son diagnosticados en los Estados Unidos al año. De 29 a 78 por cada 100.000 habitantes y más o menos de 100 a 180.000 muertes asociadas a TEP. La mortalidad no tratada es hasta del 30%. Normalmente la formación del trombo tiene que ver mucho con la famosa triada del Virchow, ¿no? Donde se produce pues, la lesión endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulidad, ¿no? Todo esto nos va a llevar a la formación del trombo. Los factores que nos tienden a producir el trombo, hay factores fuertes, moderados y débiles. Por ejemplo, factor fuerte para la lesión endotelial es fractura de extremidad inferior o trauma mayor. Factores fuertes para la hipercoagulidad es hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses. IMA en los últimos 3 meses y tromboembolismo venoso previo. Un factor fuerte también para éstasis sanguínea tenemos reemplazo de rodilla principalmente, ¿no? Y lesión de la médula espinal. Luego tenemos los factores moderados para lesión endotelial, tenemos los catéteres intravenosos. Moderados para hipercoagulidad tenemos el cáncer, las infecciones, la trombofilia, la trombosis venosa superficial, enfermedad inflamatoria intestinal, transfusiones de paquetes globulares, quimioterapia, agentes estimulantes de eritropoiesis y terapia anticonceptiva oral y el periodo postparto también. Y factores moderados para éstasis sanguínea tenemos el ACV con parálisis y cirugía artroscópica de rodilla. Y los factores débiles para lesión endotelial, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, la obesidad mórbida y la edad avanzada. Factores débiles para la hipercoagulidad tenemos el embarazo. Y los factores débiles para éstasis venosa tenemos la vena varicosa, la inmovilidad, el descanso en cama por más de 3 días y las cirugías laparoscópicas. Entre los problemas que tenemos nosotros, el principal problema es el intercambio gaseoso, ¿no? que es anormal en estos pacientes. Si nosotros vemos esta figura, tratemos de ver, tenemos una arteria, un vaso con sus ramificaciones, uno que se va para la parte superior que está obstruido. El pasaje de sangre por esa parte obstruida puede ser nulo o puede pasar algo de sangre. La parte que pase sangre va a ser bien, va a haber buen intercambio gaseoso, porque va a haber buena cantidad de sacos celulares. Lo malo es que va a haber poca cantidad de sangre, ¿no?
esa sangre que va a pasar va a salir oxigenada. Si vamos a la parte inferior, vemos que la sangre que no ha podido pasar por esa obstrucción se va a ir en mayor cantidad por otro tipo de vasos. Lamentablemente la cantidad de sangre que pasa por esos vasos no va a encontrar recíprocamente sacos celulares, va a haber menos sacos celulares que la cantidad de sangre que está pasando. Entonces el problema va a ser que va a haber hipoxemia. Ya, esa sería más o menos la forma del campo gaseoso anormal en estos pacientes. Ahora, el siguiente es el compromiso cardiovascular que se presenta en los pacientes. Nosotros sabemos pues que la arteria aorta manda toda la sangre oxigenada a todo el cuerpo y regresa a través de las venas y sube a través de la vena cava hacia el corazón derecho, hacia la parte derecha del corazón. Y del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, va a ir la sangre para oxigenarse hacia el pulmón. Si nosotros encontramos una obstrucción en alguna parte de la arteria pulmonar, vamos a producir en forma retrógrada problemas. Si vemos el segundo cuadrito, vemos que al tratar el ventrículo derecho de pasar esa obstrucción, se va a dilatar, va a haber dilatación del ventrículo derecho. Esta dilatación del ventrículo derecho en forma retrógrada va a producir insuficiencia de la válvula tricuspidia, ¿no? Va a haber aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho y va a haber mayor demanda de oxígeno, no del ventrículo derecho, porque está trabajando más. Recordarle que el ventrículo derecho, su función no es hacer eso, su contractibilidad es diferente a la del ventrículo izquierdo. Entonces, en este momento está haciendo mayor trabajo el ventrículo derecho, va a pedir mayor demanda de oxígeno. Al haber mayor demanda de oxígeno, se va a producir probablemente una isquemia del ventrículo derecho, lesión estructural del ventrículo derecho. Al producir una lesión estructural del ventrículo derecho, va a haber menor contractilidad del ventrículo derecho, no va a poder bombear la sangre. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Al haber menos gasto cardíaco del ventrículo derecho, va a haber también menor cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? Al haber menor cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco va a caer. Va a haber hipotensión e hipoperfusión tisular, ¿no? Esta hipoperfusión va a producir una presión, va a disminuir la presión arterial y lo principal, va a haber una disminución de la perfusión a nivel de las arterias coronarias a nivel del ventrículo derecho. Esto va a llevar a problemas estructurales y mayor isquemia del ventrículo. Lamentablemente todo esto, lo que estamos explicando, va a llegar a la muerte del paciente por un choque. El choque se utiliza, es uno de los tipos de choque que hemos visto ya creo con ustedes, el choque obstructivo. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Como yo dije inicialmente, estos pacientes son infradiagnosticados, ¿no? Porque vienen con muchas sintomatologías. Una de las primeras es la disnea, ¿no? Es por la hipoxia. El dolor torácico pleurítico que se ve porque se produce lesión a nivel periférico, la tos, el síncope por disminución del gasto cardíaco, no por hipotensión. La fiebre también cuando se producen muchos reactantes inflamatorios en estos pacientes, la hemoptisis y lo último es la inestabilidad hemodinámica. El último, el signo de trombosis venosa no es como viene el paciente, ¿no? Pero podemos explicarlo toda esta sintomatología al problema de la trombosis venosa que puede estar produciéndose, ¿no? Entonces, si tenemos a un paciente, le revisamos y vemos un signo de trombosis venosa, nos viene por disnea súbita, nos viene por dolor pleurítico, la primera posibilidad que tenemos que asumir es una tromboembolia pulmonar, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿no? No todos los pacientes nos llegan así, ¿no? Muchas veces nos ha llegado pacientes con síndrome, se cae el paciente y nosotros podemos asumir que sea una hipoglicemia, que sea un ACV, que sea un TIA, y muchas veces nos olvidamos o no lo diagnosticamos, o no pensamos realmente en una tromboembolia pulmonar. Por eso les decía que es uno de los grandes problemas que se nos pasa en las unidades de emergencia. Como les decía yo, las manifestaciones clínicas son inespecíficas.
¿no? La intensidad de la manifestación clínica va a depender, primero, del grado de obstrucción, ¿no? Del lecho vascular, ¿no? Y la segunda es ver cómo está la reserva cardiopulmonar del paciente, cómo estuvo antes el paciente. Los signos y síntomas, lo principal es la disnea súbita. Recordarle, paciente con disnea súbita, la primera posibilidad que debemos pensar es una tromboembolia pulmonar. Eso es lo más común y lo principal. Pero no todo nos viene con disnea súbita, porque si nos viene con disnea súbita, dificultad respiratoria, la primera posibilidad es esa, pero no todos nos llegan así. La segunda es el dolor torácico, tipo pleurítico del 50-75%. Paciente que llega a la emergencia con dolor torácico siempre asumimos que pudiera ser un síndrome coronario agudo. ¿No? Eso es lo que siempre pensamos, pero tenemos que tener de ahora en adelante pensando que pudiera ser una tromboembolia pulmonar. Vamos ahorita a hablar de algunos exámenes complementarios que me ayudarían en la emergencia antes de llegar a los exámenes mayores. Otro es la presión torácica, la tos, la hemoptisis, el broncoespasmo, el síncope, que realmente es una de las causas que se está viendo bastante. Paciente con síncope, hemos visto muchos que al final sí termina siendo una tromboembolia pulmonar. El colapso hemodinámico, bueno, el 5% de los casos. La tríada clásica se dice que es la disnea, la hemoptisis y el dolor pleurítico, ¿no? Que está presente solamente, lamentablemente, solamente en el 20% de los casos. La exploración física que uno encuentra en estos pacientes es la taquimia, en el 90%, la taquicardia en el 50%, fiebre, la presión arterial variable, a la inspección cómo llega el paciente, diaforético, angustiado, tranquilo. Si ustedes se dan cuenta, un paciente con dolor de pecho, con dificultad respiratoria, viene diaforético, lo primero que vamos a pensar es un problema coronario. No es lo primero que se me pasa a la mente, ¿no? Pero recordarles que también puede estar algo diferencial en una tromboembolia pulmonar. Clínicamente podemos encontrar el segundo ruido pulmonar aumentado, podemos encontrar frote pleural, roncos húmedos y sibilantes. Como digo, es bastante. Si tú encuentras roncos húmedos, encuentras sibilancia, puedes pensar en asma, puedes pensar en una neumonía. No hay nada típico en estos pacientes con tromboembolia pulmonar. Las pruebas complementarias, como les dije, que nos ayudan antes de hacer pruebas mayores. Tenemos el electrocardiograma. En el electrocardiograma, realmente el hallazgo principal que encontramos es la taquicardia sinusal. Ese es el hallazgo principal. Lo demás, el patrón S1, T3, como vemos en el D1, vemos la S profunda, y en el D3, vean, hay una Q, el D3 T negativo. ¿No? Luego encontramos bloqueo completo de la rama derecha, que lo podemos ver en B1, B2 y B3. La R1, R', en B1, en B2 y B3. Y podemos ver también inversión de las ondas T, de B1 a B4. Estas inversión de las ondas T se ven casi siempre en tromboembolias severas. No es muy común ver las T negativas de B1 a B4. Y la desviación del eje a la derecha. Lamentablemente no es patognomónico, no necesariamente vamos a encontrar. Pero el hallazgo principal de estos pacientes, recuerden, paciente con una insuficiencia respiratoria, disnea súbita y taquicárdico en el electro, piensen en un TEP. Ya no van a encontrar, lamentablemente, eso sería espectacular que encontremos un S1 T3, no lo vemos. Ya no es muy común, pero sí se puede ver. Otros ayuda que tenemos es la radiografía de tórax. ¿No? Lamentablemente pues no posee una sensibilidad, una especificidad, pero no puede ser útil para descartar otras causas de disnea. ¿No? Por ejemplo, el signo de Westermann, lamentablemente no lo podemos ver bien acá, pero si ustedes se dan cuenta o tratan de imaginarse bien, vean el lado derecho y vean el lado izquierdo. El lado derecho lo van a ver más oscuro, ¿no? Y en el lado izquierdo ustedes pueden ver el hilio pulmonar, que no lo están viendo en el lado derecho. No se ve el hilio pulmonar en el lado derecho porque está obstruido probablemente en la arteria pulmonar. ¿Y por qué lo vemos muy oscuro? Porque la ventilación no está comprometida en un TEP. El problema es vascular, no es oxigenatorio. Por eso ustedes lo pueden ver
bien oscurito del pulmón derecho. La otra es la joroba de Hampton. Se ve principalmente en los pacientes que hacen TEP bien periféricos. La obstrucción es bien periférica, donde se va a llenar los sacos alveolares de sangre y se ve como un triángulo. Y la otra es el signo de Fletcher, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, la arteria pulmonar se tiene que bifurcar como en el lado izquierdo. El hilo pulmonar se bifurca, en el lado derecho no se bifurca, probablemente porque hay una obstrucción. Hay algo que está obstruyendo y el pasaje de sangre se está haciendo alrededor. Por eso que se ve esta zona. Porque debe haber algo que está obstruyendo el pasaje de la sangre. Lamentablemente, pues esto yo la verdad nunca lo he visto. Nunca he visto. Eso solamente dice en el libro, pero yo nunca he visto ninguno de estos. Otra que nos puede ayudar son los gases arteriales. Si es un paciente con una insuficiencia, es un paciente con un probable TEP, ¿no? Lo que vamos a encontrar inicialmente es una alcalemia, una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria sería porque el paciente comienza a hiperventilar tratando de jalar aire, meter aire. A su vez, lo que podemos encontrar sería en estos pacientes la presión arterial así lo baja, está en hipoxemia. Y la otra que podemos ver es la gradient alveolar arterial. La gradient alveolar arterial de estos pacientes están elevados y el PAFI estaría bajo. Entonces podemos ver hipoxemia, paralysis respiratoria, gradient alveolar arterial elevado y el PAFI bajo. Y es lo que podemos ver en estos pacientes. Bueno, antes de meter los gases arteriales a estos pacientes les tomamos, hacemos la pulsiometría y encontramos pues la gran mayoría una saturación de oxígeno menor de 90. Esos son los complementarios que nos pudiera ayudar en el momento, ¿no? Gases arteriales, una plaquetórax y la saturación de oxígeno, que lo podemos hacer en emergencia en el momento que llegue el paciente. Bueno, si ya nosotros tenemos una idea, ¿qué hago yo si llevo un paciente con manifestaciones clínicas y hallazgo en prueba complementaria subjetiva de TEP? Vemos que el paciente tiene un AGA que es compatible con un TEP, el paciente está desaturando, ¿no? y tiene un electrocardiograma con taquicardia. Lamentablemente, como dije, no vamos a poner ese 1.3, pero ya tiene taquicardia, el AGA compatible con hipoxemia. Tenemos que pensar que pudiera ser un TEP. Si nosotros pensamos que es un TEP, lo primero que vemos, tenemos que ver si el paciente está estable o está inestable. Es lo primero que tenemos que ver. Si nosotros vemos que el paciente está inestable, podemos utilizar, teniendo la idea que puede ser un TEP, podemos hacer un ecocardio. ¿No? Ese ecocardio lo podemos hacer en la cama del paciente acostado, sin llevarlo a un tomógrafo todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros con la eco? Queremos buscar disfunción y crecimiento del ventrículo derecho, que es lo que vamos a ver en TEP. Como yo les había dicho, cuando hay obstrucción de arriba, lo primero que sufre es el ventrículo derecho. Entonces, en una eco lo que vamos a ver, tratamos de ver si es un TEP, crecimiento del ventrículo derecho y dilatación del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Si nosotros encontramos en la eco que tiene disfunción del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo derecho, el siguiente paso es un TAC inmediato, ¿no? Si la TAC me sale positivo, no tenemos ninguna otra ocasión, que es un TEP de alto riesgo. Si la TAC me sale negativo, el TEP está descartado, porque como le digo, para hacer diagnóstico, el cual estándar es la tomografía. Pero ¿qué pasaría si yo estoy en otro sitio donde no tengo el ataque en el momento? Yo solamente, sabiendo que el paciente tiene estable, sabiendo que el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho, por eco, ya puedo asumir o decir que es un TEP. Ya podría hacer el siguiente paso, que es la trombolisis, ¿no? en estos casos. Y si la ecocardiografía que le hacemos en la cama del paciente no encontramos disfunción, descartamos totalmente el TEP. Entonces, si tenemos un paciente inestable, ¿no? y que no hay disfunción del ventrículo derecho, échate a buscar otra cosa, que sea la causa de esa inestabilidad, no es TEP. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un paciente estable? ¿No?
¿no? Tenemos un paciente estable, tenemos manifestaciones clínicas sugestivas de TEP. Tenemos que, hay algunas pruebas que podemos utilizar, ¿no? Son los criterios de Wells y los criterios de Geneva, o Ginebra, ¿no? Por ejemplo, los criterios de Wells. Los criterios de Wells nos dan unos ítems y nos dan puntaje. Por ejemplo, los ítems, pues, cáncer, hemoptisis, inamovilidad, taquicardia, historia previa de trombosis venosa de TEP, diagnóstico más probable que sea, y la trombosis venosa profunda. Cada uno nos da un puntaje. Nosotros lo que hacemos es acumulamos los puntajes y hacemos score. Hacemos score de 3 niveles o score de 2 niveles. El score de 3 niveles, por decirle, si me sale el paciente tiene un puntaje de 0 a 1, la probabilidad es muy baja, 10%. Si nos sale de 2 a 6, la probabilidad es 35%. Si nos sale el score, el puntaje más de 6, tenemos un 65% de posibilidad de que sea un TEP. Si comenzamos en la parte inferior, tenemos un score más de 6 puntos, tenemos que pedir inmediatamente una angiotac. Si tenemos una probabilidad intermedia de 2 a 6 puntos, tenemos que pedir el dímero D. Y si tenemos una probabilidad baja de 0 a 1 en puntaje, tenemos que calcular otro criterio que es el PERC, que ahorita le voy a decir. Y el otro es el score de 2 niveles, ¿no? Es lo mismo. Si tiene de 0 a 4 puntos, calcular con el PERC, y si tiene más de 4 puntos, hay que pedirle una angiotomografía. Ya, estos más o menos son los criterios de Wells. El criterio de Ginebra es casi lo mismo. Trata de decir lo mismo. Al final son ítems, puntaje, y según eso vamos calculando, ¿no? Igual, los ítems que te dan el de Ginebra es trombosis venosa, frecuencia cardíaca, cirugía, fractura último mes, hemoptisis, cáncer, dolor unilateral de miembros inferiores, signo de trombosis venosa profunda, edad mayor de 65 años, calculamos nuestro puntaje y nos da nuestra conducta a seguir. Delante le dije cuáles eran los criterios de PERC, que les iba a explicar. El criterio de PERC es todo bueno, en otras palabras. Son pacientes que tienen son pacientes menores de 50 años, con una frecuencia cardíaca menor de 100, una saturación mayor de 95, ausencia de hemoptisis, ausencia de uso de anticonceptivos orales, ausencia de edema de miembros inferiores, ausencia de cirugía o trauma, ausencia de antecedentes de tromboembolia venosa. Si el paciente me cumple los 8 criterios, puedo descartar un TEP. En otras palabras, si usted ve a un paciente que viene con dolor de pecho o con disnea, usted puede comenzar a ver estos criterios. Es menor de 50, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100. Todos esos criterios usted puede decir, esto no es un TEP. ¿Ya? Pero si cumple al menos uno de estos puntajes, ya no podemos descartar que es un TEP. Tenemos que solicitar un dímero D. La utilidad realmente radica en que ayuda a evitar el sobreuso de los test de diagnóstico de embolismo pulmonar, principalmente las tomografías. Esto me ayuda mucho a evitar pues, que la emergencia se me llene con pedido de tomografías. Ahora, hemos hablado también del dímero D, ¿no? Que es bastante común. Todo el mundo hemos escuchado qué es el dímero D, para qué lo utilizamos. ¿Qué es el dímero D? El dímero D es el producto final, ¿no? De la fibrinolisis. A través de la plasmina destruye el coágulo. Nosotros tenemos que ver en el sentido de que el coágulo es asumido por una red de fibrina, que es lo que le cubre y le da la consistencia al coágulo. Y la plasmina es lo que rompe el coágulo. Al romper el coágulo se va a detectar el dímero D. Por eso es que si nosotros encontramos un dímero D negativo, puedo descartar que es un TEP. Pero si encontramos un dímero D positivo, no me dice que es TEP. El dímero D no solamente se eleva en
en esta patología de tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda. Se puede elevar el dímero D en neumonías, se puede elevar en cáncer, se puede elevar el trastorno de coagulación. Por eso es que, como digo, dímero D negativo me quita el diagnóstico de TEP. Dímero D positivo no me dice que es TEP. Ahora, nosotros tenemos algunos algoritmos, ajustes por factores de riesgo. Este es un algoritmo que se determina los puntos de corte a utilizar según la presencia de los siguientes factores de riesgo. En otras palabras, si yo tengo estos factores, signo de trombosis venosa profunda, tengo hemoptisis y tengo improbabilidad de otro diagnóstico, podemos calcularle nuestro punto de cortes. Si este paciente no tiene ninguno de estos signos, no tiene trombosis venosa profunda, hemoptisis o improbabilidad de otro diagnóstico, no cumple ninguno de estos signos, mi punto de corte para el dímero D es mayor de 1000 nanogramos por mililitro. Si el paciente tiene al menos uno de estos signos, mi punto de corte va a ser por encima de 500 nanogramos por mililitro. Ahora, y también debe ajustarse el dímero D a la edad del paciente. Es decir, edad por 10. Si el paciente tiene 60 años, nuestro punto de corte va a ser 600 nanogramos por mililitro. Por encima de 600 podemos darlo por positivo. Si tiene 80, por encima de 800. Entonces, tenemos el dímero D lo podemos sacar por factores de riesgo y por edad. Es muy importante eso del dímero D. Recordar, no todo paciente con dímero D alto es tromboembolia pulmonar. Ahora, hemos hablado nosotros del gold estándar del paciente con la tomografía. Pero ¿qué pasa? Recordarle que la tomografía es con contraste. ¿Qué pasa si el paciente no le podemos tomar? Por motivos. Uno, que es alérgico al contraste, ¿no? Que tenga una insuficiencia renal grave o que esté embarazada. No podemos hacerle una angioplastia. Y hay otro también que se utiliza es en los jóvenes, especialmente en mujeres que vienen en forma ambulatoria con una baja probabilidad clínica y radiográfica de radiografía de tórax normal. Pensamos que pudiera ser un TEP. No utilizamos la angiotomografía inicialmente. Lo que utilizamos en estos casos, en pacientes con anafilaxia, en pacientes embarazadas, en pacientes con insuficiencia renal, solicitamos la gamografía ventilación y perfusión. ¿Qué cosa es la gamografía de ventilación y perfusión? Es un tipo de estudio nuclear en donde se usa un marcador radioactivo, el xenón, criptón, el tecnesio, ¿no? Se realizan dos tipos de gamografía pulmonar. Una es la gamografía por ventilación y la otra es la gamografía por perfusión. La gamografía por ventilación se hace inhalando un gas radioactivo al paciente, ¿no? Y nos va a mostrar zonas donde llega poco aire, donde se retiene mucho aire. Recordarle pues que si el problema del TEP es obstructivo arterial de los vasos, no tendría nada que ver con la oxigenación. Entonces, en esta zona de acá podemos ver este paciente con una gamografía de ventilación, donde toda la sustancia de contraste pasa. Y es de suponer porque no es problema ventilatorio. En el de arriba, en el segundo, es la gamografía por perfusión. Es decir, inyectamos un marcador radiactivo en la vena del brazo, cualquier vena del brazo, ¿no? Este marcador radiactivo va a ser llevado por la sangre. Si tenemos una obstrucción en algún lado de la arteria pulmonar, no va a marcar esa zona, no va a pasar en la sustancia de contraste. Y vamos a ver en la parte superior, como diríamos a nivel basal izquierdo, no ha pasado el marcador. En otras palabras, podemos decir que este paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Aquí lo único malo de la ventilación-perfusión es que no te dice el sitio exacto, dónde está el trombo. Solamente te dice que hay un trombo, pero no te dice dónde está el trombo. Ahora, siguiendo con... Yo sé que en el paciente con tromboembolia hay mucho criterio para utilizar. Estamos tratando de hacerlo lo más conciso. Tenemos ahora estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo tenemos que calcular la severidad clínica del embolismo pulmonar.
y tenemos que solicitar tromboninas. Ya las tromboninas normalmente las utilizamos pues, en los problemas coronarios. En este caso, como ya les expliqué, primero es que estos pacientes tienden a hacer isquemia en el ventrículo derecho por sobrecarga, por disminución de la oxigenación, por disminución del aporte de oxígeno al músculo, porque el músculo comienza a trabajar más. Entonces estos pacientes pueden ser isquemia. Por eso que debemos solicitar en estos pacientes la trombonina. La severidad clínica del embolismo pulmonar es el PESI. Acá tenemos parámetros: la edad del paciente, el sexo, el cáncer, falla cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, frecuencia cardíaca más de 110, la presión arterial sistólica menor de 100, taquimia, temperatura, alteración de estado de conciencia y saturación menor de 90. Y también tiene sus puntajes, ¿no? Cada uno tiene su puntaje y podemos valorar. Nosotros hacemos una estratificación de riesgo mirando los puntajes. Si tenemos un puntaje menor de 66, es un paciente con un riesgo muy bajo. Si tenemos un puntaje de 66 a 65 a 85, tenemos un bajo riesgo, sería clase 2. La clase 3 sería de 86 a 105, riesgo moderado. Y la última, la clase 5, sería más de 125 puntos, que sería un riesgo muy alto. ¿Ya? Eso estamos hablando de la severidad clínica del embolismo. Y la estratificación por riesgo, bueno, 0 puntos, ya sería en la versión simplificada, 0 puntos, el 1% de riesgo, y 1 punto es más del 10.9% de riesgo. Esto lo vamos a utilizar ahorita en unas tablas que vamos a utilizar. Para eso necesitamos estratificación de riesgo. ¿Qué nos quiere decir estratificación de riesgo? Nos quiere decir el riesgo de mortalidad temprana. Por eso hay que calcularnos el PESI, para ver riesgo de mortalidad temprana. Si ustedes se dan cuenta, el riesgo alto es si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Ahora me preguntarán, ¿qué cosa es inestabilidad hemodinámica? ¿No? La inestabilidad hemodinámica, como ahorita lo vamos a ver, es un paciente, el paciente no puede venir inestable hemodinámicamente en 3 condiciones: no puede venir en paro, no puede venir el paciente con una presión arterial sistólica menor de 90, que va a necesitar que utilicemos vasoactivos, la norepinefrina, ¿no? O una hipotensión persistente. ¿A qué se llama hipotensión persistente? Aquel paciente que tiene una presión arterial sistólica menor de 90, o una caída de la presión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. ¿Ya? Pero, ahí viene el pero, que el paciente no esté séptico, que el paciente no esté en arritmia y que el paciente no esté con hipovolemia, ¿no? Porque si no, la causa de esa hipotensión persistente puede ser la sepsis, la hipovolemia o la arritmia. Entonces, si no tiene ninguna de esas condiciones, podemos catalogar este paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, el riesgo de mortalidad temprana, inestabilidad hemodinámica presente, sí. Parámetros clínicos de PESI que estén de 3 a 5, sí. Disfunción del ventrículo derecho, por eco, también presente. Troponina presente. El riesgo de mortalidad temprana es muy alto. El riesgo de mortalidad intermedio, que podemos dividir en medio alto y medio bajo, que cumpla estos parámetros. Inestabilidad hemodinámica no puede ser, y todo lo demás sí. Podríamos estar en el riesgo medio alto. Y el riesgo medio bajo, y inestabilidad hemodinámica no, el PESI siempre tiene que ser de 3 a 5, y al menos uno de estos no está comprometido. Y el riesgo bajo es que no tenga ninguno. Esto es para ver el riesgo de mortalidad temprana en los pacientes con tromboembolia pulmonar. Bueno, el tratamiento que se utiliza, si nosotros tenemos la alta sospecha o casi la sospecha, o tenemos ya el diagnóstico de un TEP, tenemos que anticoagularlo inmediatamente al paciente. Ya no tenemos que esperar. Se anticoagula el paciente hasta esperar resultados. Y si no es un TEP, bueno, no pasa nada, pero tenemos que anticoagularlo ante la presencia de que sea un TEP. Ahora, la anticoagulación
¿Con qué se anticoagula el paciente? Con heparina de bajo peso molecular, ¿no? La enoxaparina. Utilizamos 1 miligramo por kilo cada 2 horas subcutáneo. ¿Cuánto nosotros no podemos utilizar heparina de bajo peso molecular? En pacientes con TEP de alto riesgo, en pacientes con una insuficiencia renal grave que tenga una tasa de filtración glomerular media de 30 mililitros por minuto, o que sea una obesidad mórbida. Ahí utilizamos la heparina, ¿no? Ahí utilizamos la heparina no fraccionada, ¿no? 5.000 unidades subcutáneas. Y ponemos la heparina en infusión. Entonces ya lo anticoagulamos al paciente. Tenemos que tener la estrategia de reperfusión que ahorita vamos a hablar. La estrategia de reperfusión es la fibrinolisis. Entonces inmediatamente hacemos fibrinolisis y tenemos que darle soporte respiratorio y soporte hemodinámico a este paciente. ¿Cuál sería el soporte respiratorio en este paciente? Oxigenoterapia. ¿No? Está indicada si la saturación de oxígeno es menor de 90. Utilizamos dispositivos de bajo flujo, como ya creo que ya lo han visto todos, ¿no? Las cánulas nasales, las bigoteras, podemos tener máscara con reservorio, y los dispositivos de alto flujo, la cánulas nasales de alto flujo, por los Venturi, ¿no? Y si con esto no podemos mejorarlo, podemos utilizar la ventilación no invasiva. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta a estos pacientes con TEP, en lo posible, no hay que meterlos en ventilación mecánica, en lo posible. Lamentablemente estos pacientes de por sí ya son hipotensos. Nosotros cuando vamos a entubar a un paciente o meterlo a ventilación mecánica vamos a tener que sedar, la hipotensión va a ser mayor. Y si nosotros metemos a ventilación mecánica a estos pacientes, tenemos que tener algunos criterios de ventilación. Por ejemplo, no le podemos dar un volumen minuto alto, no se le puede dar un PIP a estos pacientes. Por eso en lo posible tratar de no meterlos en ventilación mecánica. Y otra cosa importante también en ellos en ventilación mecánica, no manejar presiones pico muy altas, porque el problema es arriba del pulmón, que hay una mayor... por eso que debemos tratar de evitar meterlo en ventilación mecánica a este tipo de pacientes. ¿Qué pasaría si a pesar de nosotros de estar dando el oxígeno, el paciente sigue hipoxémico? Debemos pensar que nos está haciendo un shunt derecha-izquierda a través del foramen oval. El foramen oval, como ustedes saben, se ve en la etapa fetal, ¿no? Que cumple su función, posteriormente se cierra. En estos casos de tromboembolia pulmonar, como yo les expliqué, la presión del lado derecho del ventrículo derecho es mucho mayor que la del lado izquierdo y tiende a abrir este foramen. Entonces el pasaje de sangre del lado derecho al lado izquierdo es sangre no oxigenada, que pasa el ventrículo izquierdo y esto va a la circulación general, sangre no oxigenada, produciendo la hipoxia, como se ve acá, nos produce hipoxia. Y el soporte hemodinámico que se da a este paciente, si el paciente presenta insuficiencia ventricular derecha, ¿cómo es el soporte hemodinámico de estos pacientes? Están indicados si la presión venosa central es baja. Tenemos que administrar líquidos, pero se supone o se dice que no se debe administrar líquido por más de 500 mililitros. Lo máximo que se puede dar de volumen es 500 mililitros. ¿Ya? Normalmente lo que se utiliza son vasoactivos, como la noradrenalina, a dosis de 0.2 a 1 microgramo por kilo minuto. Se puede utilizar también la dopamina, con el riesgo que la dopamina no va a producir mayor cantidad de taquicardia. Por eso tratamos de utilizar en lo posible la nora. Y el soporte mecánico circulatorio, que no lo tenemos en la gran mayoría de hospitales, creo que no tenemos uno, es la oxigenación por membrana extracorpórea, el famoso ECMO. ¿Ya? Que realmente el ECMO lo utilizamos, está indicado cuando se va a utilizar embolectomías. En esos casos sí tiene indicado el ECMO. O en shock refractario, ¿no? En pacientes con shock refractario podemos utilizar el ECMO. Pero como le digo, no todos los hospitales tenemos esto.
ahora sí vamos a hablar sobre el tratamiento que se utiliza la trombólisis, ¿no? La trombólisis se utiliza un activador de plaminógeno tisular recombinante, ¿no? Como yo le dije, ¿quién es el que va a destruir el coágulo? La plasmina. Entonces, ¿qué hacemos con este activador? Utilizamos el plaminógeno para activar a la plasmina y para que destruya el coágulo. Esa es la función del activador del plaminógeno tisular. La dosis es de 100 miligramos durante 2 horas, o se puede dar a 0.6 miligramos por kilo durante 15 minutos. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que encontramos al paciente chocado. Está chocado el paciente, lamentablemente ya no pusimos a ventilación mecánica como no hay otra forma. Muchas veces utilizamos hasta 50 miligramos de polvo y el resto lo podemos utilizar en 2 horas. Pero lo ideal es utilizar 100 miligramos durante 2 horas o 0.6 miligramos por kilo durante 15 minutos. Pero, ahí viene el pero, ¿cuáles son las contraindicaciones para utilizar, para trombolizar a este paciente o a los pacientes? Tenemos contraindicaciones absolutas, como son hemorragia, ácido hemorrágico. Tenemos trastorno hemorrágico conocido, hemorragia gastrointestinal en el primer mes. Tenemos ácido isquémico en los últimos 6 meses y traumáticas. La neoplasia del sistema nervioso central, malformaciones, trauma o cirugía craneal en los últimos 3 meses, disección de la aorta, punciones en las últimas 24 horas, punciones lumbares o biopsias hepáticas. Esas serían las contraindicaciones absolutas de trombolizar al paciente. Y las contraindicaciones relativas puede ser utilización de tratamiento anticoagulante oral en el momento, gestantes en la primera semana de postparto, en pacientes isquémicos con un TIA en los últimos 6 meses y otras como sea crisis hipertensiva, enfermedad hepática, endocarditis infecciosa, úlcera péptica, reanimación prolongada o traumática. Entonces, si yo tengo un problema con este paciente, no lo puedo trombolizar, ¿qué hago? Sé que es un TEP. ¿Qué es lo que debo hacer? Porque no lo puedo dejar. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago con este paciente? Recordarle que todo paciente puede ser tu familiar, puede ser tu hermana, puede ser alguien tuyo y tiene que pelearla. Entonces, ¿qué hago con el paciente? Primero vamos a hablar si la anticoagulación está contraindicada. Si la anticoagulación está contraindicada, se puede utilizar un filtro en la vena cava. El filtro en la vena cava no es más que se le coloca a nivel percutáneo, es como un colador que se utiliza para evitar que los émbolos progresen. Esto se utiliza principalmente cuando es un TEP recurrente, ¿no? En una anticoagulación adecuada, estás anticoagulándolo bien, pero te sigue haciendo embolias, ¿no? O profilaxis primaria en pacientes con alto riesgo de tromboembolia venosa. Entonces, esto es lo que se utiliza, esto es lo que se llama el filtro de vena cava. Esto sí se utiliza. Ahora, como les dije, ¿qué pasa si este paciente no lo puedo trombolizar? Tengo otra forma que puedo utilizar, la embolectomía quirúrgica. Lamentablemente todas estas cosas no se hacen en los hospitales. Creo que es muy poco que utilizan esto. Entonces, si mi paciente es alérgico, no lo puedo trombolizar, tengo que llamar al cirujano de tórax y pedirle opinión para hacer embolectomía quirúrgica. La embolectomía quirúrgica consiste en la incisión de las 2 arterias pulmonares para extraer los coágulos, ¿no? Para esto se requiere circulación extracorpórea, como dije, el ECMO. Lamentablemente no lo tenemos, la gran mayoría no lo tiene, ya tenemos una contraindicación, ¿no? ¿Por qué? Porque requerimos hacerle parada cardíaca a este paciente, por eso necesita el ECMO. Entonces, esta sería la otra estrategia, ¿no?, de reperfusión, la embolectomía quirúrgica, que lamentablemente no es muy usual o no lo tenemos en la gran mayoría de hospitales. La otra estrategia que podemos utilizar es el cateterismo percutáneo. Cateterismo percutáneo que sí lo podemos hacer.
que la gran mayoría de hospitales lo tienen, ¿no? ¿Qué se hace? La inserción por vía femoral de un catéter que va a ir hacia la arteria pulmonar para reperfundir mecánicamente. Como se ve acá, este es el catéter, ahí está la obstrucción. Entonces, ¿qué hace? Se hace fragmentación mecánica por ultrasonido, o se utiliza la trombólisis, pero en menor cantidad, en menor dosis. En otras palabras, es una trombólisis dirigida a la zona del trombo, a la zona de la obstrucción, ¿no? Y se aspira los trombos. Si ustedes se dan cuenta, estos son los trombos que han aspirado. Son tremendos trombos, se puede ver ahí trombos de 30 centímetros, 40 centímetros. Esto es un trombo que ha sido aspirado de una de las arterias pulmonares. Bueno, como yo le dije, es el manejo inmediato que ya lo hicimos, estrategia de reperfusión, soporte respiratorio hemodinámico, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente es un TEP de riesgo intermedio? No se le hace trombólisis al paciente, se le hace monitorización intensiva, se hospitaliza al paciente, pero el paciente queda en stand-by. Si el paciente hace deterioro clínico, puede pasar nuevamente como un TEP de alto riesgo y se le puede trombolizar al paciente. En el caso estamos hablando del TEP de riesgo intermedio. Y el TEP de riesgo bajo es hospitalización y monitorización, ¿no? En el TEP de medio bajo es hospitalización y monitorización. Y el TEP de riesgo bajo es alta temprana si cumple los criterios de Hestia. Ahorita le voy a decir cuáles son esos criterios. Pero tenemos la idea: anticoagulación inmediata del paciente, estrategia de reperfusión en los altos riesgos, en los de mediano riesgo, monitorización intensiva, hospitalización, observación. Si hay deterioro clínico, reperfusión, nuevamente se puede reperfundir al paciente. En lo de medio bajo, hospitalización y monitorización, y en lo de riesgo bajo, vamos a hacer alta temprana si cumple algunos criterios. ¿Qué eran los criterios de Hestia? Que yo le dije, este es criterio para alta del paciente. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene necesidad de reperfusión urgente, no tiene riesgo de sangrado, y todo lo demás, ¿no? Una tasa de filtración normalmente de 30, hepatopatía severa, embarazo, historia de no tiene ninguno de estos. Si no cuenta con ninguno de los anteriores, puede ser dado de alta. Entonces, en el riesgo bajo, como le dije, si los criterios de Hestia no están presentes, el paciente puede ser mandado a su casa con anticoagulación. Ahorita le voy a explicar cuál es la anticoagulación que sale de estos tipos de pacientes. Esta anticoagulación es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Hay anticoagulantes parenterales y hay anticoagulantes orales. Los anticoagulantes parenterales tenemos los indirectos y los anticoagulantes directos, ¿no? Como ustedes todos ya sabemos, creo, la anticoagulación, hay inhibidores de la trombina, hay inhibidores del factor 10A y hay inhibidores de la trombina. ¿Quiénes son los inhibidores de la trombina? La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuáles son inhibidores del factor 10A? Los mismos más el fondoheparinux. ¿Y quiénes son los directos inhibidores de la trombina? Ese que no lo tenemos acá, argatroban y la bilirudin, que no lo tenemos. ¿Y cuáles son los anticoagulantes orales? Que es lo más común, que es lo que ustedes no van a utilizar, no van a escuchar, no van a ver. Son los indirectos, el antagonista de la vitamina K, que es la cabeza de la warfarina, ¿no? Los directos tenemos inhibidores del factor 10A y los inhibidores de la trombina. Tenemos el apixaban, entre los inhibidores del factor 10A, el apixaban y el rivaroxaban, y los inhibidores de la trombina, el dabigatran. Estos últimos son los inhibidores orales que se están utilizando, que está en boga actualmente, ¿no? Ustedes van a ir a cualquier clínica, a cualquier sitio particular y no dan mucho la warfarina, utilizan más el apixaban, el rivaroxaban, lo que estén los últimos anticoagulantes orales. Ahora, ¿qué anticoagulante yo debo elegir si yo tengo indicación 1A? Yo tengo que utilizar warfarina siempre
en un paciente que haya tenido un trombo intracavitario, una trombosis de sitio inusual, una válvula mitral mecánica, fibrilación auricular, que es lo que más van a ver, coagulopatía hereditaria, obesidad mórbida, mayor de 40, enfermedad renal crónica, que esté en diálisis el paciente, síndrome antifosfolipídico y enfermedades de flujo lentos. Entonces, en estos tipos de enfermedades, la indicación 1A es warfarina. Tiene indicación 1A, esto es muy importante porque lo van a ver. ¿A quiénes no le voy a dar warfarina? A la embarazada. ¿Ya? No se da heparina. Utilizamos heparina de bajo peso molecular. No, perdón, no utilizamos warfarina, utilizamos heparina de bajo peso molecular. A los pacientes con cáncer, utilizamos heparina de bajo peso molecular. Y a los pacientes cirróticos. Recuerden, paciente embarazada no se puede dar warfarina. ¿Ya? Tiende a pasar la placenta, tiende a producir lesión en el feto. Esto es más o menos lo que debemos utilizar en estos tipos de pacientes. Y la anticoagulación oral crónica, bueno, esto es para que más o menos ustedes lo sepan, pero no es necesario que lo aprendan. Es el dabigatran, cómo se utiliza, el rivaroxaban y la apixaban. Lo que más utilizamos nosotros es el rivaroxaban, que se utiliza 15 miligramos 2 veces al día durante 21 días, seguido de 20 miligramos una vez al día. Y se continúa después de 6 meses, 10 miligramos una vez al día. Estamos hablando de los pacientes con tromboembolia pulmonar. Es tratamiento a largo plazo. Y el apixaban se inicia con 10 miligramos 2 veces al día durante 7 días, seguido de 5 miligramos 2 veces al día. Y se continúa por 6 meses, ¿no? Hasta reducir a 2.5 miligramos 2 veces al día. Realmente esto es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero para que no es necesario que lo aprendan. Lo principal que ustedes tienen que aprender es cómo llega un paciente con tromboembolia pulmonar, qué es lo que debo hacer yo y qué es lo que me va a decir que este paciente tiene tromboembolia pulmonar. Porque ustedes aprendan esto, porque ustedes dentro de poco van a ser internos, van a llegar a la emergencia, probablemente van a ser internos a nosotros en la Revalidati, y me gustaría que sepan o que tengan alguna idea de cuando le llega a un paciente con dolor de pecho, con disnea, saber a diferenciar qué cosa es. Con que aprendan eso es suficiente. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo les quería explicar. Ojalá que les sirva de algo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no lo tienen, bueno, de repente el próximo año nos estamos viendo en la Revalidati y en la emergencia. Gracias.